Entre las páginas que normalmente sigo, inclusive de disqueras como Innova, que es una de las favoritas para el canal para música clásica contemporánea, música clásica experimental, concreta todavía un poco de jazz también, y bueno, obviamente todos los lanzamientos nuevos. No han lanzado tantos discos, o de hecho no han lanzado discos actualmente. Los lanzamientos de la música clásica al parecer vendrán a partir de mayo. Están esperándose, de hecho hay varios ya programados, pero no ha habido digamos, tantos lanzamientos, o por lo menos que yo haya visto. Entonces iba a comenzar este comentario diciendo, no, así, que no ha habido tanto movimiento de música clásica y de jazz como uno podría acostumbrar en el mainstream, pero acabo de preparar también un short que espero venga prontito, acerca de cuántos lanzamientos de música diarios hay en YouTube, en Spotify, en SoundCloud. Y son, inclusive en el jazz, miles. Entonces, man, uno a veces se agüita, sobre todo alguien que quiere presumir no de conocer, pero de que dice, yo puedo enseñarle a la gente muchos géneros. En realidad no enseñamos ni una gota de agua en el mar, mano. Pero bueno, este es una gota de agua en el mar este es un disco de octubre del 2022. Lo puse aquí en la lista de lo que he estado escuchando, porque me parece que aquí puedo poner ciertas joyas que no sean tan actuales, así como del mes en el que está saliendo el video, pero que tampoco sean así, digamos, joyas de las décadas pasadas, que tendrán su propia lista eventualmente. Este es un disco, decía, relativamente nuevo, y se llama Monk on Viola, así como monje en la viola, pero no es por monje, es por Thelonious Monk. Seguramente será alguien conocidísimo y alguien admiradísimo, de manera, pues obviamente, justificada para muchos, porque pues es un gran compositor. Desde luego es un gran pianista, fue un gran pianista, pero un gran compositor en diversas áreas de instrumentos, no solamente para tríos, no solamente para cuartetos, no solamente para los ensambles que tuvo precisamente Thelonious Monk, no solamente para piano, eventualmente escribía, por lo menos daba la pauta para muchos vientos. Su música era muy expresiva en los vientos, pese a que de nuevo pues el principal instrumento de Thelonious Monk fue el piano. Bueno, este es un disco que hace honor a Thelonious Monk. Ha habido muchísimos discos así, pero este tiene una particularidad. El artista que crea este disco es George Dumitriu. George Dumitriu también él también toca varios instrumentos, pero principalmente es un violista, toca la viola. Y él ha participado como músico para muchos ensambles también. También tiene su propio trío y su propio ensamble, que así se denomina, como Dumitriu. Y igual lo pueden encontrar como georgedumitriu.com. Y él tiene muchas influencias justamente precisamente de Thelonious Monk, y decide dedicar un disco con 9 tracks de 9 composiciones de Thelonious Monk. Son 9 tracks que pueden escuchar tanto en Spotify, también está en su Bandcamp también está en la liga de su página, que igual es decir, georgedumitriu.com. Lo pueden escuchar en YouTube, creo que también lo tiene. En fin, este es un disco que ese sí es muy, muy conocido. Bueno, por lo menos tuvo muchas plataformas de lanzamiento. Pero cabe decir una cosa y cabe mencionar alguna cosa, que no es un disco de covers como tal. Es un disco más de elaboraciones de formas libres sobre ciertos homenajes de ciertos leitmotivs. Suena muy extraño y complicado, pero es que él principalmente es un músico de formas libres, de jazz de formas libres, pese a que George Dumitriu tiene una formación básicamente clásica. Bien pronto se empieza a dedicar al jazz, pero él tampoco, pese a esto, se considera un músico experimental. Vamos, que no es un disco avant-garde como tal, pese a que sí vas a encontrar música pues rara por momentos, porque comienza elaborando, de repente sí cobereando, de repente sí siguiendo las líneas, los leitmotivs de las canciones de Thelonious Monk, pero bien pronto se va por otras escalas. De repente a cada compás te va a hacer acompañamientos ahí medio extraños. Hay momentos en que sí parece emular casi el timbre de los saxofones en la viola, entonces eso crea pasajes muy, muy ricos, muy fáciles de escuchar, pero hay momentos en que en lugar de buscar crear una canción, por ejemplo, balada, se va hacia una especie de ceremonia oriental, diría yo. Por ejemplo, uno de los tracks que tiene, que seguramente han escuchado mucho, se llama Round Midnight, es el track número 2, y obviamente les insto a que escuchen, si lo van a escuchar el disco completo, pues obviamente aviéntenselo. Si les gusta la música así un poquito, pues digamos medio avant-garde, clásica contemporánea, seguramente les llamará mucho la atención. Si es la primera vez que van a escuchar tanto los tracks
de este disco de recomendación. Gracias por poner atención a la recomendación. Pero además, si no han escuchado esos tracks con Thelonious Monk, les recomendaría escuchar el track así tal cual como está titulado, buscarlo con Thelonious Monk. Con Thelonious a veces pueden encontrar que hay varias versiones, a veces solo con su piano, a veces con distintos cuartetos. Hay 2 tracks aquí que les recomendaría especialmente escuchar con John Coltrane, sobre todo Evidence, el primer track, y Twinkle Twinkle. Pero bueno, Evidence es el primer track, y ese se los recomiendo muchísimo. Pero bueno, tiene varias versiones, les recomendaría escuchar entonces la versión de Thelonious Monk y después escuchar esta versión. E inclusive yo creo que sirve más como eso, como para recomendarte y como para escuchar mejor las versiones de Thelonious Monk, porque pareciera que George Dumitriu, pareciera que te revela ciertas cosas que para él significa la música. De nuevo, no es un disco de covers tal cual, sino es como lo que él interpreta con obviamente un poco de su añadidura, pues obviamente artística, ingeniosa, libre. Ese track de Evidence ahora ya lo podemos escuchar ahora porque fue por ahí de 1963 que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos puede recuperar cerca de unos 50,000 cassettes, unas 50,000 cintas y discos con diferentes géneros y diferentes conciertos que no habían sido pues dados a conocer o que no habían sido comercializados, sobre todo algunos del Carnegie Hall. Y ahí es donde se encuentran ciertos conciertos que tiene tanto Thelonious Monk con esa etapa con John Coltrane. Recordemos que John Coltrane tiene una relación ahí medio extraña con Miles Davis, y por ahí del 52, creo, 53, lo corre. Básicamente Miles Davis se cansa del abuso de heroína de John Coltrane, perdón, y el abuso de sustancias, así como el alcohol. Entonces John Coltrane, pues digamos, quiere comenzar su propia carrera, pero antes, pues comienza una relación, una sociedad muy fructífera y muy hermosa por fortuna de la música, para la cultura y para nosotros, precisamente con Thelonious Monk. De ahí surge Evidence. Y ahí ya que tienen esas cintas, en el 2005 precisamente comienzan un proceso de digitalización, y gracias a eso podemos escuchar un par de pues esas versiones. Y a partir de ahí te vas a dar cuenta que pues en realidad lo que quiere hacer George Dumitriu pues no es como tal un homage así tal cual fiel. Sí hay momentos en que por lo menos alguna parte es muy fiel. De hecho hay ciertas partes como Boo Boo's Birthday, que es una canción que le dedica a John Coltrane, que le dedica a Thelonious Monk a su hija Bárbara, y que ese track comienza así con una variación del mismo Thelonious Monk al piano de Happy Birthday to You, pero bien pronto se pone complicada, un poquito ahí medio seria. Y tú dices, bueno, ya le está haciendo un concierto pues muy, muy sobrio a su hija, y en realidad pareciera que lejos de ser un track pues digamos lúdico, es en realidad George Dumitriu quien le concede, digamos, esa aura. Por eso decía que muchas veces no es tanto un cover, sino su visión de las canciones de Thelonious. Creo que todo eso que dije salió a partir de Around Midnight, el track número 2, que decía es uno de los tracks, creo que más famosos precisamente de Thelonious Monk, que de hecho hay gente que le puso letra, en un principio no tenía letra, y es básicamente una balada, es preciosa. De hecho, antes de que se llamara Around Midnight, alrededor de la medianoche, el mismo Thelonious la tituló I Need You So, como te necesito así o te necesito tanto, se puede interpretar. Y es un track precioso. O sea, ese yo creo que con escuchar ese Around Midnight les va a dar ganas de seguir escuchando tanto a Coltrane como obviamente a Thelonious Monk. Y sin embargo decía, ese es el track creo que más complejo, más abstracto de George Dumitriu en este disco, porque sí suena como una especie de ceremonia oriental. Empiezas a escuchar una especie de percusión medio acuosa, resulta que son los pizzicatos de la viola. De repente también golpea un poco el mismo cuerpo de este instrumento de la viola. Creo que también se acompaña por ahí de ciertos instrumentos y también de ciertas percusiones. Y empieza a rasgar mucho las cuerdas. Más que de frotarlas, literalmente las rasga en varios tracks. En fin, es un disco muy curioso, muy bonito también, ¿por qué no? Y que de nuevo, pues creo que su intención es eso, rendirle un poco de culto y de pleitesía musical precisamente al gran Thelonious Monk. Obviamente la recomendación como que va bifurcada, ¿no? Como que va un poco también de este disco que salió a finales del 2022 de Monk con viola, pero desde luego la recomendación sería escuchar pues todos los trabajos posibles a los que tengamos acceso, que obviamente por fortuna en estos tiempos es muchísimo, a el repertorio tan grande de Thelonious Monk y todos los músicos con los que pudo compartir pues esa vida y ese arte. Eso ha sido todo de momento, pues ahí está una recomendación. Ahora ya no voy a quejarme de cuando no haya discos nuevos, porque seguramente si uno busca va a haber literalmente miles. Esto ha sido todo de momento, ahora sí hasta la siguiente.